Pese a la enorme popularidad que goza hoy en día y los millones de fanáticos que acumula alrededor del mundo en sus redes sociales, el puertorriqueño no se queda estancado y continúa trabajando para trascender en la industria. Aunque muchos de sus seguidores piensan que el intérprete creció en las calles, la realidad respecto a su infancia es totalmente contraria y aquí te contamos. Por eso, como siempre, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que disfrutes de videos como este y otras noticias. Así que hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Anuel crece en una familia de nivel sociocultural medio. Su padre era vicepresidente de la productora Sony en Puerto Rico, por lo tanto tenía unos ingresos medios y sustentados que le permitían vivir como cualquier familia de Puerto Rico. Esto no marcó a Anuel, pues siempre estuvo bien respaldado por su familia, que le brindaban cariño y amor. El cantante, muy sociable, siempre gozó de tener buenos amigos. En el colegio y en el instituto hizo su vida normal. Conforme pasaban los años, iba acogiendo buenas amistades que algunas perduraron en el tiempo. Recordemos que su padre, al trabajar en Sony, también le presentaba a personas influyentes en el mundo de la música. Es aquí donde Anuel AA escribe esos pensamientos e ideas para darle melodías y ritmo. Empezó a gestarse dentro de su cuerpo el trap. A los 15 años, el banco anunció a su familia que perdería la casa. Esto hizo tambalear un poco la vida familiar de todos y comenzó Anuel AA a tener pensamientos inquietos. Comenzó a hacer música trap y empezaron a grabarse en el 2011, donde Anuel ya superaba los 18 años y su papá perdió el trabajo en Sony. Esto hizo que empezara a coquetear con la delincuencia y las sustancias, especialmente en Torre de Sabana, hoy ya desaparecido, y en donde llega por su amigo y en ese momento Fabián Elí, que hoy están disgustados, y tuvo allí grandes amistades como fue Gaya, uno de sus mejores amigos, quien se fue de este mundo por causa de problemas de la calle, y Anuel AA demuestra en cada momento el dolor que le causó esta pérdida. El cantante comenta en la canción 3 de abril, que trata de su inicio e ingresión en prisión, y como es lógico, empezó a juntarse con personalidades que le influirían de mala forma hasta su detención. Anuel argumenta que siempre hizo todo esto por dinero para ayudar a su madre y su padre en las tareas del hogar y hacer frente a posibles embargos y pérdidas de dinero familiar. Considera por tanto que no es una mala persona, aunque haya hecho todo esto. Anuel desde bien joven ya se fijaba en artistas como Ñengo Flow, Cosculluela, Tego Calderón, entre otros, para tomar sus influencias, letras y armarse de literatura de la calle. Anuel AA empieza sus andanzas, como decíamos, en 2011 con pequeñas grabaciones de apenas segundos donde contaba todo lo que pasaba por su cabeza, lo que sentía y lo que vivía. Y aquí fue donde comenzó a llamar la atención de muchos. En 2011 su carrera como solista empezaba a cobrar relevancia entre los jóvenes de su país natal, con el lanzamiento de sus primeros temas, aunque su ascenso se vio afectado ya que las radios locales no programaban sus canciones debido a lo explícito de sus letras y los temas que abordaban en ellas. La oportunidad que estaba esperando se presentó cuando 4 años más tarde participó en Esclava de Brian Mayer, acaparando los reflectores y aprovechando el momento para sacar el mixtape que lo lanzó al estrellato real hasta la muerte. Y de aquí en adelante todo ha sido historias, controversias, parejas que han estado con él y se ha divorciado, se ha dejado y mucho más. Pero tú conoces las amistades de Anuel de su juventud y quienes lo influenciaron al mundo de la calle. Pues aquí al final te dejo un video con todos estos detalles. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil. El link está en la descripción de este video.